Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. También quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje hebreo original y explico su significado de acuerdo al pensamiento hebreo, en las que fueron escritas e inspiradas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, inscríbase en nuestro canal de YouTube y no olvide de tocar la campanita para que sean notificados cada vez que salga un nuevo video. Y continúo con la serie de Dios bendijo y seguimos con la segunda parte de la bendición del día séptimo o día de reposo, que se encuentra en Génesis 2 del 1 al 3. Estamos trabajando con la versión Septuaginta y la Reina Valera. Hablamos en el video anterior acerca que Dios estableció la semana de 7 días, de cómo nombró a esos días, los nombres que el calendario actual hebreo y el calendario romano o gregoriano. También vimos cómo las escrituras nos muestran que Dios hizo una pausa al séptimo día de la creación para así establecer un día de reposo para la humanidad. Yo te sugiero que lo veas para que puedas entender este segundo video. 3 cosas sucedieron en este día que Dios hizo diferente de los otros días de la creación. Y fueron: Dios dijo de la luz que era buena, pero no lo dijo del día 1, ni tampoco del día séptimo. Segundo, ¿por qué Dios bendijo y santificó al día séptimo y no a los otros días? Tercero, ¿por qué no llamó tarde ni mañana al día séptimo? Dios bendijo al día séptimo y lo santificó. Pero ahora vamos a comenzar con el punto número 1, que Dios dijo que la luz era buena, pero no lo dijo del día 1. De todos los demás días, Dios los llamó buenos, exceptuando al día 1 y al día séptimo, como había dicho anteriormente. Esto es un dato curioso y creo que vale la pena investigarlo. Si analizamos cuidadosamente a Génesis 1 del 3 al 5, donde habla acerca de esa luz misteriosa y especial, donde nos dijo que esa luz sería utilizada para dividir o separar la luz de las tinieblas. Y dice 3 cosas acerca del estado en que se encontraba la tierra. Lo primero que dice acerca de la tierra era que estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas cubrían la superficie de las aguas y por eso no se podía ver bien. Así que comenzó a establecer un orden en la tierra, creando así primero lo primero. Y veo que lo primero y más importante para Dios fue establecer el orden en la tierra y creando a esa luz. También separa la luz de las tinieblas y hace diferenciación entre la luz de las tinieblas y los declara día y noche. Ahora, en el séptimo día, a pesar de haber terminado toda la obra de la creación, no dijo, como en los otros días, que este día séptimo era bueno. Y eso llamó mucha mi atención, ya que solo a los días 1 y séptimo no los llamó bueno, solo llamó bueno a la luz en el día 1. ¿Por qué Dios no llamó bueno a esos días, pero sí dijo que esa luz era buena? Bueno, me pregunto, como dice la canción, quizás. ¿Será que quizás en ese día Dios creó y estableció los conceptos de bueno y malo? Y solamente Él sabe lo que es realmente bueno y malo. Bueno, yo no lo sé, pero sí sé que para explicar esto tenemos que navegar más en las escrituras. Cuando leo en Apocalipsis 21-23 y nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, entonces veo claramente la respuesta y el motivo que tuvo Dios con una explicación bíblica y no fantasiosa o mística acerca de esa luz. Como sabemos, lo que causa la luz en el día en la tierra es el sol y en la noche es la luna, y ellas son las lumbreras de la tierra. Y dice Juan que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna,
ya que ella es iluminada por la gloria de Dios, y su lumbrera es el Cordero. Como vemos, la gloria de Dios ilumina utilizando a su lumbrera, que es el Cordero. Y entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? Entonces veo claramente la respuesta y el motivo que tuvo Dios con una explicación bíblica y no fantasiosa o mística acerca de esa luz. Nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Esa es la luz que alumbra en la ciudad. Ahora, ya resolvimos el misterio de esa famosa luz. Ya no es más misteriosa para mí y espero que tampoco para ustedes, porque ahora puedo ver que esa es la lumbrera que nos ilumina a nosotros espiritualmente, la cual Dios dijo que fuera, y así fue. Si Dios no lo hubiera declarado, esa luz nunca hubiera existido. Así que esa luz existe es porque fue creada por Dios y con un propósito, y es que nos ilumine y nos guíe espiritualmente. Dios es el único Dios, el Ejad, el Dios de Israel. Al igual que esa luz es la única luz, Ejad, única luz que debe guiarnos o iluminarnos espiritualmente. Por lo tanto, Jesús es único por ser esa luz que Dios creó en el principio y que Dios la llamó buena. Jesús mismo nos los dijo a nosotros en Juan 8:1. Él dijo que Él era la luz del mundo. En Mateo 5:14, Él mismo también dice que ahora nosotros somos esa luz del mundo, porque de la misma manera que Jesús trajo por primera vez a la luz del mundo, ahora nos toca a nosotros llevar esa misma luz, siguiendo así sus pasos. ¿Ven cómo la misma Escritura nos va dando las respuestas correctas, sin ningún misticismo? Aunque Dios no dijo que ese día era bueno, su bondad se manifestó al dejarnos esa luz. Ya resolvimos el misterio de la luz y el porqué de su bondad. Y ahora vamos a continuar con el día séptimo. ¿Por qué Dios bendijo y lo santificó? Sabemos que bendecir en hebreo es barak. Y cuando Dios bendice es porque está agregando aprobación, supervisión y beneficios. Y este es el único día que entre todos los días de la creación Dios bendijo y santificó. Y también nos dice el por qué lo hizo. Cuando sigo leyendo más adelante en este capítulo, es cuando me doy cuenta que Dios nos dio un ejemplo de este concepto, porque Él continúa trabajando en su creación después de haber descansado de su labor, pero ahora es de otra forma. Y con sus acciones demuestra que todos necesitamos descansar después de una semana de laboro, y a la misma vez se establece que una semana sería de 7 días. El día séptimo fue creado para el beneficio de la humanidad, tanto física como espiritualmente, ya que no serviría solo para descansar nuestro cuerpo o de nuestro laboro, sino para establecer el último día de la semana y luego regresar a nuestra rutina. El hombre no puede trabajar y trabajar y trabajar sin tomar por lo menos un día de descanso, ya que el cuerpo y la mente colapsaría. Este día de descanso es muy bueno para el hombre y su sanidad física. Aunque no dijo literalmente es bueno, su bendición trajo bondad y misericordia a la humanidad. Si este no fuera el concepto, entonces todo hubiera terminado ese día, pero no terminó ese día. Dios continuó obrando o trabajando en su creación. Dios bendijo y santificó a este día para el beneficio de la humanidad, como habíamos dicho antes, y Jesús nos los confirma cuando dice en Marcos 2, 27, 28, el sábado por el hombre ha sido hecho y no el hombre por el sábado. Así que Señor es el Hijo del Hombre, también del sábado. Déjenme explicar un poco este concepto, porque a mí me tocó muchísimo tiempo entenderlo, y hasta ahora quizás a alguien más también le haya sucedido lo mismo. Por eso quiero dar la explicación. Si leemos el texto y el contexto de este verso, nos daremos cuenta claramente que les preguntó a los religiosos que si ellos no habían leído cuando David comió del pan de la proposición, que era solo permitido comerlo a Aarón y a sus hijos.
¿Te has preguntado por qué Aarón y sus hijos eran los únicos que podían comerlos? Te diré, porque ellos habían consagrado sus vidas a Dios, y todo lo consagrado es apartado, es santificado, es bendecido, como cuando Dios bendijo y santificó al día séptimo. En esa historia, vemos que el sacerdote, antes de darle a David los panes, le preguntó si todos estaban separados y guardados. Y David les dijo que sí. Y entonces, recién, el sacerdote les dio los panes. Por lo tanto, todo aquel que se aparta, santifica y guarda para Dios es digno de participar en la mesa de los panes del Señor. Porque este séptimo día fue hecho para beneficio de la humanidad, y no tan solo para un grupo de personas étnicas, sino para que se separen para su servicio. Y Jesús, con sus acciones, nos mostró que Él se guardó y se separó para el servicio del Padre. ¿Recuerdan los significados de Kadosh, que quiere decir apartarse, guardarse y consagrarse? Eso mismo hizo Jesús y nos anima a nosotros a seguir sus huellas. Y como el Hijo del Hombre también es Señor del día de reposo, porque nos ha mostrado el camino de cómo llegar a este descanso, ya que al final de las cosas lo que nos lleva a ese reposo es el amor, la unidad que nos convierte en familia de Dios. Otro lugar donde podemos encontrar acerca de la palabra reposo es en Éxodo 20:10, donde nos recuerda de guardar el día de reposo y nos dice cómo. Explico. Éxodo 20:10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Habiendo Dios escogido al pueblo de Israel como su pueblo, les da a ellos sus leyes, preceptos, para que sirvan de ejemplo a la humanidad. Pero ese día no fue dado exclusivamente para ellos, ya que Dios lo estipuló miles y miles y miles de años atrás, es decir, en el séptimo día de la creación, antes que ellos existieran, aunque ya existían en la mente de Dios. Dice que 6 días trabajarás. En el hebreo hay 2 tipos de trabajo. Uno que es para nuestro propio beneficio, que es melakah, y otro para beneficio de Dios o del prójimo, abodá, que para Dios el servir al prójimo es un acto de adoración, porque no lo haces para tu propio beneficio. ¿Por qué yo digo laboro? Porque la palabra que se utiliza en el hebreo para trabajar en Génesis 2:1 es la palabra melakah, que es un trabajo hecho para nuestro beneficio o trabajo laboral, ser empleado de alguien. Aunque hay otros términos para hablar del trabajo como abodá, eved, avad, que tienen la misma raíz y que es un trabajo de siervo o servil, que quiere decir que harás trabajo donde sirvas a tu prójimo, que al hacer esta clase de trabajo estarás adorando a Dios o sirviéndole a Dios, ya que para Dios servir al prójimo es adorarle, a Él o servirle, seas o no seas remunerado. Estos 2 son aplicables a los días de reposo especiales que son servicio a la adoración a Dios, como en la fiesta de la Pascua, que se observa este sábado sagrado y el sábado semanal, que es melakah y abodá. Éxodo 20:10, ahí podrás encontrar estos 2 términos, donde nos indica exactamente que durante 6 días trabajarás para tu propio beneficio y harás trabajo de servicio o de adoración, pero el séptimo día guardarás el día de reposo, es decir, el único trabajo que te es permitido hacer en el día de reposo no será para tu beneficio, sino para adorar a Dios en tu trabajo sirviéndole al prójimo. Si te pones a pensar, verás que Dios en el séptimo día hizo trabajo para el beneficio de la humanidad al crear y ordenar la creación.
y descansó. En ese descanso bendijo y santificó. Y ese es otro tipo de trabajo. Trabajo de servicio, o servil, o de esclavo. Dios mismo nos da el ejemplo. Esta ley de reposo es a la vez una señal de parte de Dios para el hombre. Jesús nos lo dijo claramente en Mateo 25:35, cuando dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, es decir, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como vemos, aquí encontramos el servir a Dios sirviendo al prójimo. Cuando nosotros hacemos algo positivo para el prójimo, estamos adorando a Dios. Otro ejemplo que encontramos en Lucas 13, del 10 al 17, es cuando Jesús estaba enseñando en las sinagogas y apareció allí una mujer que estaba enferma por muchos años y no había forma de enderezarle su espalda. Y Jesús estaba predicando en el templo. Y él la llamó y le dijo: ven, y la sanó. Y todos se quejaron porque Jesús estaba trabajando en el día de reposo y no les era permitido. De manera que Jesús sí estaba cumpliendo la ley de reposo o del día séptimo, porque él no hizo labor o trabajo para su propio beneficio, sino para el beneficio del prójimo, y de esa manera él estaba sirviéndole a Dios. Los hebreos, los judíos, habían mal entendido la ley del día de reposo, de la misma manera que todos nosotros, o muchos de nosotros, la hemos misinterpretado. Así que hasta aquí yo termino con esta enseñanza, que es la segunda parte del día de reposo, que forma parte de la serie de Dios bendijo. Los invito a que vean toda la serie porque es muy interesante. Gracias por estudiar con nosotros y me despido de ustedes, no sin antes recordarles de no olvidar suscribirse en este canal, tocar la campanita para que sean notificados de la próxima aventura de Curiosidades Bíblicas. Y si les gustó, denme un me gusta para que esta palabra pueda seguir circulando. Shalom.